Amén, bendiciones hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pedirle que Él nos dé sabiduría, que Él guíe y ponga las palabras en nuestra boca y en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sea Él quien nos ayude a discernir su palabra. Bien, nos habíamos quedado en este audio número 13, que es el que tenemos de la lección 2 del módulo 2, que vamos a seguir con el tema este de las cenas y las comidas. Recuerde, fíjese que esto parece bastante sencillo, hermanos, pero es necesario que usted y yo lo conozcamos para cuestiones de que tenemos que entender las escrituras y lo que en ellas está escrito. Recuérdese de que la invitación a los banquetes, ¿verdad? O las comidas de aquel tiempo, pues era algo ceremonial, algo que llevaba mucha de la cultura en estos pueblos y significaba muchas cosas, ¿verdad? Y es por eso que en la Biblia aparece mucho la palabra de que invitado a las bodas, que las bodas del Cordero, que la cena del Señor, que los banquetes, incluso hasta la Santa Cena que el Señor Jesús también les hacía a los apóstoles cuando se juntaba con ellos. Fíjese de que también hay otra parte que tenemos que ver, que nuestro Señor Jesucristo también hizo uso de estas costumbres. Recuerde que repasando, la idea era que cuando a alguien se le invitaba, esta persona no tenía que aceptar de inmediato, ¿verdad? Para que no se le entendiera mal, sino que la costumbre era que se hicieran del rogar, lo que decíamos la vez anterior, ¿verdad? Así de que usted no vea tanto de mal así como nosotros como occidentales lo consideramos, cuando habla de que mandó a invitar gente y estos empezaron a poner pretextos y otros que tenía que ir a comprar una yunta de güeyes, que otros tenía que ir a no sé dónde, pues esa era la costumbre. Por eso es que los vuelve a invitar y los vuelve a llamar. Y por último, lo que leímos, ¿verdad? Que manda a decir que traiga todos los que hay en la calle, ¿verdad? Eso sí era una ofensa, ¿sí? Porque si alguien se invitaba, ¿verdad? No era digno de estar en esa fiesta. Era como le dijera, daba que hablar en esos tiempos. Es por eso de que esa enseñanza, cuando el Señor habla de que le di la orden al enviado, ¿verdad? El enviado que vaya a traer a las personas, le dice que traiga a todos los malvivientes, borrachos, ladrones, homicidas y todo, y que los lleve a las bodas, ya que los otros no quisieron llegar. Eso se consideraba una ofensa entre las costumbres del pueblo judío. ¿Sabe por qué? Porque no necesariamente alguien tenía que aceptar en el momento, tenía que darse de rogar. ¿Sabe por qué? Porque no existían las invitaciones, las tarjetas, como nosotros las conocemos. Y a una persona no se le llevaba las tarjetas como en la cultura nuestra occidental, ¿verdad? Sino que la idea era de que le estuvieran recordando para que la demás gente no viera, ¿verdad?, de que él había entrado así como dicen, invítate solo o de gorra, ¿verdad? Así como la palabra que nosotros conocemos, que fuera un gorrón. Entonces se tenía que dar a rogar para que la demás gente viera que lo estaban invitando. Esa era la costumbre. Fíjese que también nuestro Señor Jesucristo le sucedió eso. Usted se recuerda ya en Lucas capítulo 7, versículo 36, si no me equivoco, cuando uno de los fariseos invitó a nuestro Señor Jesucristo a comer a su casa. Nuestro Señor no aceptó de inmediato la invitación, aunque finalmente Él fue a la fiesta, o sea, a la cena. Y ahí dentro de la fiesta, también el de la cena, Él rogó a uno de los fariseos que comiese junto con Él. Y eso, ¿por qué lo hizo Jesús? Para guardar la costumbre, para no romper las tradiciones. Recuerde de que Él estaba en la mira de todos aquellos, ver en qué lo acusaban para decir de que Él había infringido la ley. Ahora también, cuando a alguien no se le invitaba, fíjese, ese era otro problema, ¿verdad? Eso es un tema que ya tenemos, a alguien que no había sido invitado, que era una ofensa. En los banquetes antiguos se celebraban por lo regular de noche, y esa es una de las características por qué alguien que no se le invitaba era una ofensa, porque generalmente las fiestas eran casi siempre de noche, esa era la diversión, tener las luces encendidas y que vieran el lucerillo.
Es por eso que usted se ve que la mayor parte de fiestas con grandes iluminaciones, ¿verdad? Y otra cosa, y cualquiera persona, ¿verdad? O a quien no se le invitaba a la fiesta, se decía de que ella había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera. Por eso es que usted lee varios pasajes que Jesús dice, ¿verdad? Que fue enviado, dice, a las tinieblas de afuera, porque casi los judíos sí entendían este lenguaje, a nosotros nos cuesta entender. Es por eso de que la escritura, cuando Jesús les hablaba, ellos sí se entendían entre ellos. Lo que pasa es de que él les hablaba en base a las costumbres. Y hay gente que dice de que ahí hay un error de dicción, un vicio de dicción, que dice que fue echado a las tinieblas de afuera, fue sacado a las tinieblas de afuera. Pero no, era parte de la costumbre, ¿verdad? En la noche, hermano, en las enseñanzas que Jesús nos da, tal expresión venía de ser semejante al día de las bodas del Cordero. ¿Se recuerda? Cuando él dijo, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y a eso se refería, las tinieblas de afuera se refería de que si estaban en la fiesta en luz, si alguien no sacaban, pues en la calle estaba oscuro porque no había alumbrado eléctrico en las calles como ahora, ¿verdad? Y ni tampoco ponía la gente luz en la calle, porque acuérdese de que tener antorchas o candiles o lámparas afuera había que gastar en combustible, y eso casi no lo hacían. Es por eso de que para la gente que estaba en la fiesta, pues era una gran envidia, ¿verdad? El poder estar en eso, y por eso para ellos era maldición. Y eso usted lo puede hallar en Mateo 8:12, ¿verdad? Cuando el Señor habla de eso. También dice, habla otra versículo bíblico para referirse a esto. Dice, atando de pies y de manos, tomadle, dice, y echarle en las tinieblas de afuera. Eso lo dice en Mateo 22:13 también. Hay otro versículo, dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos cuando leen esto creen que ahí hay un error, ¿verdad? Porque dice echarle a las tinieblas de afuera, ¿verdad? Pero porque nosotros lo estamos viendo en el contexto occidental, no en el contexto oriental. Está diciendo que estás, cuando dice echarlo en las tinieblas de afuera, ¿verdad? Lo que le están diciendo es sáquenlo de la fiesta, que no entre, ¿verdad? Que no esté invitado. Allá en Mateo 25:30 también lo dice. La expresión de las tinieblas de afuera toma un nuevo significado cuando se piensa en el miedo que los orientales tenían a la oscuridad. Se acuerda que lo estuvimos viendo en los audios anteriores, que a ellos les daba mucho miedo andar en lo oscuro en la noche, pues si estaba oscuro. Y en el oriente es por eso que la lámpara se menciona mucho, ¿verdad? Y se mantiene, una lámpara también en aquellos tiempos se mantenía encendida en la noche dentro de las casas. Cuando dormían, acuérdense que vimos esto, que no la apagaban. Y si no tenían mucho combustible y estaba haciendo frío, ellos lo que hacían es el fogón. Acuérdense que el fogón o chimenea, no, vimos esa diferencia, eso que no se lo olvide. No vaya a ser que por ahí le pregunten en algún examen, ¿verdad? Que cuál es la chimenea. La chimenea es el mismo fogón o donde cocinaban, ¿verdad? Dependiendo, es parte de la cultura de aquellos tiempos. Eh, por eso que vimos algo de acerca de las lámparas. Por, ¿Por qué es que ellos les temían a la oscuridad? Bueno, era un miedo a la oscuridad. Ah, dice que nuestro Señor Jesucristo no pudo haber escogido mejores palabras propias, ¿verdad? Para referirse a las tinieblas de afuera, para presentar el castigo futuro para los injustos. O sea, de que el Señor así les decía, de que el infierno va a ser igual a esto, de que va a ser enviado a las tinieblas, como quien dice, no está invitado. Todo aquel que no reciba a nuestro Señor Jesucristo como su servidor, su único y suficiente Salvador. Ahora bien, la postura dice en las fiestas. Bueno, en las posturas en las fiestas lo podemos ver nosotros cuando, cuando podemos ver, fíjese en esta fiesta.
Dice, como nosotros hemos observado en ocasiones que no eran muy comunes, ¿verdad? O sea, ordinarias, la gente de los tiempos bíblicos se sentaba o se agachaba en el suelo, en el derredor de la mesa donde iban a comer. Y acuérdense que las mesas no tenían patas, sino que eran bajitas, ¿verdad? A la hora de la comida, ellos se sentaban alrededor, en círculos. Si la mesa era cuadrada o redonda, pues alrededor de la mesa o ya sea en banquetes o en ceremonias especiales. Se proveía de asiento únicamente a los comensales o algunas veces a profetas, a algunos gente importante, ¿verdad? Y que estaba acostumbrada a estar sentada. Acuérdese que esta costumbre de sentarse la llevaron los romanos, ¿verdad? De usar sillas, ¿verdad? El profeta Amós fue el primer escritor de la Biblia que se refirió a la costumbre de, de tenderse sobre sus lechos. ¿Verdad? Acuérdese de que un lecho era un tapete o algo donde se acostaban como camilla. Pero en Amós 6:4 es que habla acerca de esto. Para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya la costumbre romana de reclinarse sobre las sillas o butacas, le llamaban ellos, ¿verdad? A la hora de la cena había sido introducida en algunos círculos judíos por medio de la cultura que los romanos, o sea, por copiarle a los romanos. Eh, los romanos sí, ellos sí tenían esta costumbre. La posición de un huésped, hermano, era en un sitio especial. Cuando se refiere a huésped era alguien que no era muy conocido o alguien que venía de otro lugar. A él sí, como sabían de que no era la costumbre, lo sentaban en una silla, ¿verdad? O butaca de la que ellos dicen. Esta costumbre en la mesa del banquete, ah, que estuviesen siempre a la luz. Muchos pasajes de la Biblia en el Evangelio lo indican, ¿verdad? En una ocasión el apóstol hizo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cena. Eso lo puede usted ver en Juan 13:23 al 25, en la historia del rico y del Lázaro, cuando dijo que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En Lucas 16:22, sin duda que, que ahí el Señor le están preguntando, ¿verdad? De que cuál era la posición, porque Lázaro no invitaba, perdón, el rico no invitaba a Lázaro, ¿verdad? El Lázaro estaba afuera, solo viendo de que el rico comía, pues esa era una de las cosas que implica eso, que es una vergüenza el no ser invitado, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice de que cuando Él venga, ¿verdad? Por su segunda venida, dice que muchos van a salir avergonzados, a eso se refiere, especialmente aquellos que no quisieron llegarle a Él, ¿verdad? Porque para Él los invitó a la cena, Él los invitó a la comida, les traía banquete y todo, y no quisieron. Entonces dice, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque se van a ir avergonzados a ver que no quisieron llegar a la invitación del Señor. En la mesa, hermanos, también habían lugares de honor, ¿verdad? Y esos lugares de honor, pues, muchas veces era seleccionado por los mejores amigos de los que hacían la fiesta, de los anfitriones. Fíjese que algo que también podemos ver así rapidito, hermano. Fíjese de que usted se fija de que aquí hay personas que andan sirviendo, ¿verdad? Pues en este tiempo a esas personas se les conoce en nuestro tiempo como edecanes. Por eso muchos creen que María o Miriam, ¿verdad? Yo le digo Miriam, que es la misma María, porque el nombre de María en hebreo es Miriam. Y ella se cree, ¿verdad?, de que ella era edecán. O sea, el trabajo de María era ese, de edecán en aquellos tiempos. Porque nadie iba a andar diciendo, mire, se terminó esto, ya no hay lo otro, porque era cargo de ellos. Y María era la que le dijo a Jesús que ya no tenían vino. Y eso solo le correspondía a alguien que había sido contratado para eso. Por eso es que se cree de que ella en esa boda, donde fue Jesús también,
era el EDK. Bien, que Dios me les bendiga y vamos a continuar en el